mantener el mismo aspecto durante años. Aparentemente, en el Volkswagen Tipo 1 entre 1954 y 1969 solo se había modificado el capó trasero. En este periodo se realizaron más de 2.500 cambios en el motor y en otras partes del vehículo. El escarabajo tenía motor y tracción trasero. El motor era un boxer de 4 cilindros, refrigerado por aire. La carrocería tenía dos puertas con un parabrisas frontal plano. Contaba con capacidad de 4 pasajeros y el equipaje se podía guardar tanto en el capó delantero como atrás de los asientos posteriores. Ofrecía un coeficiente aerodinámico de 0.41. A este relativo buen CX contribuía el racional diseño de la parte trasera del vehículo. La carrocería se fijaba a un chasis casi plano, que incluía un túnel estructural central mediante 18 tornillos en, en las suspensiones delanteras y traseras. Destacaba el uso de barra de torsión junto con barra estabilizadora adelante, con un sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas. Ciertas características iniciales fueron posteriormente revisados, incluyendo frenos mecánicos de tambor, la ventana trasera dividida, los indicadores de cambio de dirección y la caja de cambios no sincronizada. Otras características, como su forma general distintiva, se mantuvieron prácticamente inalterados a lo largo de todo su periodo de producción. Su motor, la transmisión y las culatas fueron construidas en aleación ligera. Un enfriador de aceite del motor, ubicado en la cubierta del ventilador del motor, garantizaba la correcta temperatura de funcionamiento y larga vida del motor, optimizado por un termostato que evitaba la puesta en marcha del enfriador de aceite con el frío. Los modelos posteriores de carburador ofrecieron regulador de aire de admisión o estrangulador automático. El aire de admisión del motor pasaba a través de un filtro metálico, mientras que las partículas más pesadas se filtraban mediante un baño de aceite. Después de 1960, la dirección incluía un amortiguador hidráulico para absorber irregularidades, indicativo del diseño utilitario del vehículo. El interior contaba con superficies metálicas pintadas, un poco de metal cromado en la espartana consola de instrumentos circular de un solo reloj, asientos delanteros ajustables, asientos traseros abatibles, lunas traseras batientes de apertura opcional, rejillas de ventilación pivotantes y calefacción a través de colectores de intercambio aire-aire, independientes del calor del motor. Disponía de un curioso sistema de proyección de agua de limpieza del parabrisas, ideado para evitar la complejidad y el costo de utilizar una bomba eléctrica adicional. La presión necesaria para bombear el agua procedía de la rueda de puesto del automóvil, situada en el maletero delantero, que se debía inflar con una sobrepresión determinada. A lo largo de su producción, Volkswagen comercializó el Tipo 1 con una transmisión manual de 4 velocidades a partir de 1961 y casi exclusivamente en Europa. Se ofreció en versión opcional con transmisión simultánea Saxomat, una transmisión manual de 4 velocidades regulares acoplado a un embrague electromagnético con un embrague centrífugo para el ralentí. Posteriormente, a partir de 1967 en Europa y 1968 en Estados Unidos, Volkswagen ofreció una transmisión semiautomática opcional, denominada AutoStick,
que era un sistema manual de 3 velocidades acopladas a un embrague electroneumático y a un convertidor de par. En los años 65 que duró su producción, el sedán tuvo varias motorizaciones diferentes. Estas fueron 800 caballos de, mejor dicho, 800 cilindradas, 900 cilindradas, 1100 cilindradas, 1200 cilindradas, 1300 cilindradas, 1302 cilindradas, 1303 cilindradas, 1500 cilindradas, 1600 cilindradas de carburador y encendido con platinos, 1600 cilindradas de carbón y encendido electrónico, 1600 cilindradas con carburador y encendido electrónico y con el revolucionario convertidor catalítico, 1600 cilindradas de inyección electrónica con generador y convertidor catalítico y finalmente 1600 cilindradas de inyección electrónica con alternador y convertidor catalítico. Mientras que el aspecto general del escarabajo prácticamente no cambió a lo largo de su vida útil, recibió más de 78,000 cambios sucesivos durante su producción. El modelo militar basado en el KDF con mayor producción fue el Kübelwagen, del que se fabricaron más de 50,000 unidades durante la Segunda Guerra Mundial. Fruto del ingenio de Ferdinand Porsche, se trataba de un todoterreno ligero, que al contrario que el Jeep norteamericano no disponía de 4 ruedas motrices. Tanto el motor como la tracción eran traseros, lo que no perjudicaba demasiado su comportamiento en campo traviesa, debido tanto a su considerable altura sobre el suelo como a su reducido peso. A su vez mostró unas aceptables cualidades ruteras cuando en los primeros episodios de la Guerra Relámpago, campañas de Polonia y de Francia, la Wehrmacht aprovechó las redes de carreteras existentes para recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. En su construcción se intentó primar su simplicidad y robustez mecánica, partiendo del motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire del KDF, que mostraría su idoneidad tanto en el caluroso clima del norte de África como en el frío extremo de Rusia. De hecho, uno de los argumentos a su favor era que el aire no se congela ni hierve, y de un chasis reforzado, el diseño de la carrocería brillaba por su sencillez. Chapas planas con bandas de refuerzo estampadas, parabrisas abatible y capota de lona. El mariscal Erwin Rommel fue uno de los primeros mandos alemanes en reconocer la valía de este pequeño vehículo y supo obtener un máximo aprovechamiento de sus cualidades en la guerra del desierto. Pero el menos conocido y más extremo de estos modelos era el Schwingwagen, que consistía en una variante del Kübelwagen anfibio con una hélice abatible enlazada directamente al cigüeñal del motor y que permanecía conectada meramente por la fuerza de la hélice contra el agua. Esto era una gran ventaja en aguas poco profundas, ya que en caso de golpearse con una roca o con el fondo de la hélice se desacoplaba pasando por encima del obstáculo y volvía a caer en su lugar simplemente por su peso. En caso de circular en tierra, la única precaución era desabatir la hélice para no arrastrarla. Fue un vehículo muy escaso en su producción debido a los constantes bombardeos sobre la fábrica y a la falta de recursos. Pero incluso así, los expertos concuerdan en que el anfibio más simple y fiable
de la Segunda Guerra Mundial, Springwagen. Mucho del diseño del tipo 1 se parece al Tatra de Hans Ledwinka, en particular del modelo T97, que poseía las mismas características del tipo 1, el mismo tipo de motor, el perfil y el tipo de refrigeración. Tatra presentó una demanda legal, pero esta se detuvo cuando Alemania invadió Checoslovaquia. El caso fue reabierto después de la guerra en 1961. Volkswagen pagó a Tatra 3 millones de marcos alemanes en compensación, lo que paralizó el desarrollo del tipo 1 a lo largo de la década siguiente. La compañía Volkswagen debe una gran parte de su existencia a la posguerra al oficial británico mayor Ivan Hirsch, 1916 al 2000. Después de la guerra, el equipo y tecnología de la fábrica fueron ofrecidos a los fabricantes automotrices de Inglaterra. Sin embargo, y de manera curiosa, estos rechazaron la idea de considerar que el vehículo era inferior técnica y visualmente, lo que le haría invalible económicamente. Roy Fedden solicitó en 1943 una patente GB5700814 para un vehículo absolutamente igual al Volkswagen, pero los militares británicos pensaban de manera contraria, ya que después de la exhibición a sus altos mandos de uno de los pocos Volkswagen que quedaban, las cualidades técnicas y la superioridad del Volkswagen había sido evidente. Se encomendó entonces a Hirsch el control de la planta, capturada inicialmente por los estadounidenses, con el encargo de iniciar la construcción de 20.000 vehículos. Debido a que la planta había sido severamente dañada durante los bombardeos, la primera tarea de Hirsch fue la de quitar las bombas sin detonar, puesto que tras perforar el techo, algunas habían quedado alojadas entre las líneas de producción, causando un gran daño de haber estallado. Después mandó reconstruir los edificios, reinstaló máquinas, prensas y las líneas de montaje. Tras lograr poner la planta en operación, formó un equipo de ventas y una red de servicio. En 1946 la planta producía 1.000 autos al mes, y el automóvil y su ciudad cambiaron sus nombres a Volkswagen, Automóvil del Pueblo, y Wolfsburg, respectivamente. Los primeros 1.785 escarabajos comerciales fueron fabricados en 1945, logrando sus primeras exportaciones a Holanda en 1947. El primer modelo descapotable se lanzó en 1949, un biplaza Müller Cabriolet, que fue producido hasta la quiebra del fabricante o, según otras fuentes, la destrucción de la planta por un incendio en 1953. Müller fabricó a partir de marzo de 1949 un total de 696 ejemplares. Hoy en día son sumamente codiciados. El escarabajo Cabriolet 4 plazas tipo 15 comenzó su producción en 1949 por Karmann en Osnabrück. Fue en 1948 cuando Wilhelm Karmann compró un sedán escarabajo de Volkswagen y lo convirtió en un convertible de 4 plazas. Después de presentarlo con éxito a Volkswagen en Wolfsburg, la producción comenzó en 1949. Después de una serie de alteraciones estilísticas y técnicas hechas a Cabriolet Karmann, correspondientes a los muchos cambios que se hicieron en el Volkswagen Escarabajo a lo largo de su historia. El último de 331.847 descapotable salió de la línea de ensamblaje el 10 de enero de 1980. El Volkswagen tipo 1
Poco después de la puesta en marcha efectiva de su producción generó algunas curiosas variantes, tales como camionetas y furgonetas, con necesidades de carga liviana y de un poco volumen. Estas conversiones reciben el nombre genérico de bolchonetas en México. Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pequeñas fábricas utilizaron como base el diseño original de Volkswagen para desarrollar sus propias creaciones como el famoso carrocero italiano Ghia, siendo en su mayoría descapotables deportivos biplaza, como el Volkswagen Karmann Ghia, que pese a montar el modesto motor del escarabajo gracias a su depurada línea podía considerarse a todos los efectos un deportivo. Fue un éxito de venta considerable entre los años 1955 y 1974, especialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, a través de los ajustes realizados por empresas independientes, desde entonces el automóvil se convirtió en modelos más lujosos como los Roadsters, el famoso Herbmüller e incluso automóviles coupés. En 1968 se lanzó una edición limitada de 256 unidades semiautomáticas que se distribuyeron por todo el mundo. Esta edición limitada tenía la particularidad de que en la parte trasera del motor aparece el rótulo Automatic Stick Shift. Ninguna de estas unidades se quedó en la fábrica de Alemania, se vendieron todas. Como sus contemporáneos el Mini y el Citroën 2CV, el Volkswagen Tipo 1 ha sido considerado una especie de automóvil de culto desde su asociación con el movimiento hippie de los años 1960, sobre todo el Volkswagen Combi. Muchos de estos automóviles eran pintados psicodélicamente. El Volkswagen Tipo 1 ha aparecido en infinidad de películas de todo el mundo. Stanley Kubrick utilizó una en su película El Resplandor. También Kevin Bacon lo utilizaba como su automóvil personal en la película Footloose, donde interpretaba a un adolescente rebelde. En la serie animada transmitida entre 1984 y 1987, llamada Transformers G1, y en la película animada de 1986. Es utilizado un Volkswagen Beetle de color amarillo como el modo alternativo del Autobot Bumblebee, y más tarde este modelo es reutilizado en la película spin-off de Transformers Bumblebee. En la serie animada Asunto Willy, el protagonista es precisamente un Volkswagen Tipo 1, de color rojo antropomorfo con vida propia. Entre 1968 y 2005, el modelo del año 1963 de color blanco perla y con el número 53 y bandas azul, rojo y blanco, de nombre Herbie, protagonizó un papel estelar en la serie de películas de Disney llamada Cupido Motorizado. Un Wunderkäfer llamado Dudu apareció en una serie de películas para niños en Alemania. Durante los años 70, el Tipo 1 fue utilizado artísticamente para su promoción. Varios videojuegos lo han incluido, mencionando Beetle Crazy Cup de la desarrolladora europea Infogrames, Atari, donde este mismo y algunas de sus variantes son los protagonistas, y es además uno de los automóviles de escala que más han proliferado por todo el mundo. En la famosa carátula del disco Abbey Road de The Beatles, en dicha avenida y donde el cuarteto es captado por la foto, aparece un Volkswagen escarabajo blanco. En música, el Tipo 1 también ha servido de inspiración al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona con su éxito titulado Historia de Taxi, que fue escrita y compuesta por el mismo cantautor, posteriormente publicada en su álbum discográfico titulado Historias. En 1994, en 2007, su álbum ¿Quién dijo ayer? Contiene una versión de Historia de Taxi.
a dúo con el cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony. El videoclip de esta canción muestra al taxista interpretado por el mismo Ricardo Arjona y su taxi, un Volkswagen Escarabajo blanco, con una historia similar a la famosa película de Harvey o El Cupido motorizado. Según una conversación con el periódico chileno La Cuarta, debido a la austeridad en que vive, el presidente uruguayo Pepe Mujica utiliza como auto presidencial un Volkswagen Fusca, un tipo 1 hecho en Brasil, modelo 1986, para desplazarse a sus... En varios países se produjo o ensambló el Volkswagen tipo 1, ya sea por filiales de Volkswagen o por otras empresas que lo hicieron bajo licencia. Entre otros se encuentran Alemania, su tierra de origen, Australia, Brasil, Irlanda, Indonesia, México, Perú, Nigeria, Tailandia, Sudáfrica y Venezuela. Cabe resaltar que los Volkswagen tipo 1 producidos en México y Brasil, cuya historia se remonta a la primera mitad de la década de los años 50, se caracterizan por ocupar todavía una posición muy importante dentro de la cultura de estos países. En ambos casos, en los últimos años de fabricación, el porcentaje de integración nacional, piezas producidas localmente, llegó a ser hasta del 100%, lo que incluso permitió exportarlos en grandes cantidades, pues su producción en la Alemania ya había cesado en el año 1974. Hacia 2003, la producción anual de los Volkswagen tipo 1 cayó a 30.000 unidades, desde el pico de 1.3 millones logrado en 1971. El 30 de julio de 2003, el último Volkswagen tipo 1, el número 21.529.464, fue fabricado en la planta armadora Volkswagen de México, ubicada en la periferia de la ciudad de Puebla. 65 años después de su lanzamiento y 58 años de producción sin precedentes en la historia. Desde 1945, Volkswagen anunció esta medida en el mes de mayo, justificándola por el nivel bajo de demanda, fenómeno que venía dándose de forma paulatina desde la segunda mitad de los años 90. Para conmemorar la despedida de este ícono de la industria automotriz, Volkswagen lanzó la última edición, conformada por 3.000 unidades con características únicas. El 30 de julio de 2003 salió de la línea de producción el automóvil, que fue inmediatamente enviado al Museo de Volkswagen localizado en Autostadt, ubicado en Wolfsburg. El penúltimo construido, número 2999 de la última edición, se encuentra en el Museo y Club del Automóvil de la ciudad de Puebla, México. Al más puro estilo mexicano, un mariachi entonó Las Golondrinas, un tema musical clásico utilizado para una despedida, en esta ocasión musicalizada por el último Volkswagen tipo 1 construido. La publicidad presentó algunos anuncios con cierto tono nostálgico. En algunos de ellos se mostraba un espacio pequeño para estacionar y algunos autos que trataban infructuosamente de ocuparlo. Entonces se mostraba una frase diciendo: es increíble que un auto tan pequeño deje un vacío tan grande. Lista de detalles especiales de Volkswagen Sedán última edición: frenos de disco delanteros y tambores de atrás, transmisión trasera manual de 4 velocidades, capacidad del tanque 40 litros, colores azul acuario, Vigiluna. Solo uno de 3.000 fue rojo y fue para uno de los altos ejecutivos de Volkswagen. Neumáticos 165 French 80 Ring 15 franja blanca. Llantas de acero estampado pintadas de color del auto. Sonido auto estéreo Clarion AM, FM, CD, con 4 altavoces y antena cromada. Insertos al color del auto en tapa de guantera y en tablero de instrumentos. Vestiduras en tela negra para el Vigiluna y tela gris franela para el azul acuario. Habitáculo totalmente
alfombrado, aislamiento de sonido especial, molduras manijas de puertas, espejos exteriores y tapones de rueda cromados, placa conmemorativa especial en la tapa de la guantera. El 23 de junio de 1992 fue cuando el Volkswagen Tipo 1 alcanzó las 21 millones de ventas en todo el mundo, lanzándose entonces una edición conmemorativa para México al 30 de julio de 2003, que fue cuando su producción, la cifra total alcanzó la cantidad de 21.529.464 unidades a partir de 1996. Su producción se llevó a cabo en exclusiva por Volkswagen de México. El Tipo 1 se produjo en Alemania hasta 1978 con carrocería sedán, mientras que el descapotable fue producido hasta 1979, aunque los últimos modelos fabricados salieron como modelo 1980. En Brasil se suspendió su producción en 1986, reanudándose en 1993 por mandato del entonces presidente Itamar Franco. Para la producción se volvió a detener, esta vez para siempre en Brasil en 1996, mientras que en México se produjo sin interrupciones, desde 1954 hasta julio de 2003. Hubo dos periodos en la historia del sedán en que México era el único país en el mundo donde se fabricaba. El primero fue de 1987, después de que la producción se detuvo en Brasil un año antes, hasta 1992, cuando la producción se reanudó momentáneamente, y en el segundo periodo fue de 1997 hasta 2003. Este automóvil fue la novedad de 1998 en el Salón del Automóvil de Detroit, en Estados Unidos, cuya presentación causó sensación entre los admiradores. Actualmente, el único lugar donde es fabricado en el mundo es en la planta de Volkswagen de México en Puebla, y es comercializado en Estados Unidos y Canadá desde abril de 1998 y para Europa en 1999. La plantación del nuevo escarabajo tardó 4 años. El punto de arranque fue el Concept One, diseñado en California en 1994 a partir de las líneas y estructura del antiguo escarabajo, sin duda el automóvil más popular de todo el mundo desde la posguerra. Hacia 1995, el Departamento de Ingeniería de la planta Volkswagen en Alemania determinó el concepto básico del nuevo automóvil, mientras que en la ensambladora de Puebla, en México, se montaba la línea de producción. Este nuevo escarabajo ofrece diversos adelantos, ya que es un automóvil seguro, rápido, de potente motor y de alto rendimiento. A pesar de todo ello, pocas o ninguna de las cualidades del Volkswagen clásico se conservan en este modelo. Contrariamente al escarabajo clásico del New Beetle, es un automóvil costoso, deportivo y poco personalizable. Su motor tiene refrigeración por agua y se ubica en la parte delantera, por lo que casi nada conserva de su predecesor, salvo su línea redonda y su toque alegre e informal. El modelo dejó de comercializarse en el año 2019. El 10 de julio de este año salió la última unidad de la fábrica de Puebla, México, poniendo fin a la trayectoria del modelo.